El 14 de marzo de 2015, un grupo de 3 leñadores de San Miguel del Valle se internó en la sierra oaxaqueña buscando encino seco. Era una zona poco transitada, a casi 2 horas de caminata del último camino de terracería. Uno de ellos, Julián Pérez, notó algo extraño entre la maleza. Fragmentos óseos sobresalían del suelo junto a restos oxidados de metal y una suela de zapato infantil. Al principio pensaron que se trataba de un entierro antiguo, pero el olor y el color del terreno indicaban otra cosa. La policía municipal llegó al lugar 2 días después, alertada por un reporte verbal. No se levantó acta formal del hallazgo ese día. Según los registros del Ministerio Público de Tlacolula, la inspección forense se realizó una semana más tarde, con personal reducido y sin fotógrafo criminalista. Solo se conservaron 3 bolsas con fragmentos óseos, una hebilla metálica y parte de una camisa con estampado azul. El informe preliminar clasificó los restos como no identificados, presuntamente humanos. Sin embargo, el caso despertó el interés de una periodista local, Laura Vázquez, quien recordaba un antiguo expediente sobre una familia desaparecida en 1998, también en San Miguel del Valle. Buscó en los archivos del ayuntamiento y encontró el número de caso 224-98. El descubrimiento coincidía en ubicación con una de las rutas de búsqueda registradas en aquel expediente. A partir de esa conexión, el Ministerio Público decidió enviar las muestras al Laboratorio Genético Estatal en Oaxaca de Juárez. Los resultados tardarían meses, pero el eco del hallazgo ya corría por los pueblos vecinos. Para la comunidad, el hallazgo reabrió una herida que nunca cerró del todo. Algunos habitantes recordaron haber escuchado durante años que la familia Morales nunca salió del valle. Nadie había vuelto a hablar del tema hasta ese día. El expediente 224-98 se encontraba archivado en una caja de cartón húmeda dentro del sótano del antiguo edificio de la Procuraduría de Oaxaca. Las carpetas estaban cubiertas de polvo y sin numeración visible. Según la hoja de apertura, el caso se había iniciado el 18 de agosto de 1998, bajo la denuncia de desaparición interpuesta por un vecino. Ramón López, la familia Morales García, padre, madre y 2 hijos, no había regresado a su casa después de la fiesta patronal de San Miguel del Valle. El documento contenía apenas 27 folios. Los primeros eran declaraciones tomadas en los días posteriores. Una vecina dijo haberlos visto salir del baile comunal en su camioneta gris, con rumbo al Camino Viejo. Otra persona afirmó que los escuchó discutir con un hombre desconocido, posiblemente bajo efectos del alcohol. Ninguna de las versiones fue verificada. No había fotografías de la familia ni registro del vehículo. Solo un dibujo hecho a mano por un agente que intentó representar la ruta de regreso. Las hojas finales mostraban un sello de caso cerrado, con fecha de marzo de 1999, bajo la anotación sin resultados de búsqueda ni elementos de delito. Cuando la periodista Vázquez revisó esos folios, notó que varias páginas estaban arrancadas y que las firmas de 2 agentes no coincidían con las del resto del expediente. En una esquina se leía a lápiz la palabra pendiente. Nadie en la Procuraduría supo explicar quién la había escrito ni cuándo. La existencia de ese archivo, ignorado durante más de 15 años, fue suficiente para que la Fiscalía Estatal ordenara una revisión completa. Lo que parecía un hallazgo aislado en la sierra comenzaba a mostrar vínculos con un caso oficialmente olvidado. El 15 de agosto de 1998, San Miguel del Valle celebraba su fiesta patronal. El zócalo estaba iluminado con focos de colores. Las bandas de viento tocaban sin pausa y las familias bailaban sobre la plaza empedrada. Entre la multitud se encontraba la familia Morales García, José, Teresa y sus 3 hijos, el mayor, Mateo, de 9 años, y sus hermanas menores Rosa y Juana, de 7 y 5.
El fotógrafo del pueblo les tomó una foto esa tarde frente a la iglesia principal. Esa imagen, guardada después por el párroco, sería la última registrada antes de su desaparición. Varios testigos recordaron a José con su sombrero de palma y chaleco bordado, observando a sus hijos jugar entre los puestos de comida. Teresa conversaba con otras mujeres del pueblo mientras las niñas, vestidas con huipiles blancos, comían dulces de amaranto. Pasada la medianoche, el baile comunal continuaba, pero la familia empezó a retirarse. Un vecino afirmó haberlos visto subir a su camioneta Nissan gris alrededor de las 2 de la madrugada. El camino que tomaron, el sendero viejo del molino, conectaba el valle con la carretera a Oaxaca. A esa hora era oscuro y solitario. No había alumbrado público ni tránsito frecuente. Al día siguiente, la casa de los Morales seguía cerrada, con las luces interiores encendidas y los animales sin atender. Fue el hermano de Teresa quien dio aviso al delegado municipal. La primera búsqueda se organizó sin registro formal. Apenas un grupo de vecinos recorriendo a pie los cerros cercanos. No hallaron señales del vehículo ni pertenencias. La policía municipal tardó 3 días en redactar el primer informe. Ninguna autoridad estatal intervino. Con el paso de las semanas, el caso fue desvaneciéndose entre rumores, que habían huido por deudas, que se habían perdido en el monte, que alguien los había visto más al sur. Durante años, la fotografía de aquella tarde, Mateo erguido junto a sus padres, las 2 niñas tomadas de la mano, permaneció colgada en la sacristía del pueblo. Hasta 2015, cuando el hallazgo en la sierra devolvió sus nombres a la memoria local. El expediente 224-98 señala que la familia Morales García viajaba en una camioneta Nissan gris modelo 1993, con placas de Puebla. El vehículo nunca fue localizado. Durante la búsqueda inicial, la policía revisó los caminos rurales y los cauces del río, sin encontrar rastro de metal ni huellas de neumáticos. No hubo fotografías del operativo ni registro de coordenadas. El acta menciona que las lluvias intensas pudieron haber borrado evidencia de tránsito reciente. En 1998, los registros vehiculares del Estado no estaban digitalizados. Años después, cuando la Fiscalía reabrió el caso, descubrió que el número de serie del vehículo figuraba también en un reporte de robo fechado en septiembre de ese mismo año, casi un mes después de la desaparición. El documento provenía de un lote de autos usados en Tehuacán, Puebla, y estaba firmado por un agente que ya había fallecido. Nadie pudo aclarar cómo ese dato llegó a los archivos oficiales. Un ex policía municipal, entrevistado por el equipo de investigación, aseguró que la camioneta fue vista durante algunos días estacionada detrás del viejo molino, a las afueras del pueblo. Según él, un grupo de hombres desconocidos la retiró en la madrugada con la ayuda de un remolque. Su testimonio nunca fue registrado formalmente, y cuando se intentó ubicar el lugar exacto, el terreno había sido usado para cultivo. En 2015, tras el hallazgo de los restos humanos en la sierra, un perito mecánico del Estado inspeccionó fragmentos metálicos encontrados a pocos metros del sitio. Un pedazo de chasis, tornillos y una insignia corroída que parecía coincidir con el emblema de Nissan. El informe, sin embargo, fue inconcluso. El material estaba demasiado deteriorado para confirmar correspondencia con un modelo específico. La ausencia total del vehículo se convirtió en una de las mayores incógnitas del caso. Si los Morales tomaron el camino del molino, debieron aparecer restos del motor, cristales o piezas de carrocería. Nada de eso surgió. El vacío en torno al vehículo parecía señalar no solo una pérdida, sino una omisión deliberada. Las primeras jornadas de búsqueda comenzaron el 18 de agosto de 1998, 3 días después de la desaparición. Participaron unos 10 vecinos, un agente municipal y 2 policías estatales enviados desde Tlacolula.
No había mapa ni registro de zonas cubiertas. El único punto de referencia era el camino viejo del molino, una ruta que se adentraba en la sierra y se bifurcaba hacia distintas rancherías. Las lluvias de temporada complicaron los trabajos. Los arroyos crecieron, borrando huellas recientes, y el terreno se volvió intransitable. A pesar de eso, se hicieron excavaciones superficiales en 3 puntos, donde los perros rastreadores se detuvieron sin resultados. Los reportes no incluyen coordenadas ni fotografías, apenas descripciones vagas como zona húmeda con maleza espesa o orilla del barranco, sin hallazgos. Un detalle curioso aparece en el informe del 21 de agosto. El hallazgo de una prenda de vestir, una blusa infantil blanca con bordados rojos, a unos 2 kilómetros del pueblo. El objeto fue llevado al Ministerio Público, pero no quedó registrado en la cadena de custodia. En 2015, cuando se revisaron los archivos, esa prenda ya no existía. Las labores oficiales se suspendieron el 24 de agosto por falta de recursos y resultados positivos. Ninguna autoridad estatal tomó el control del caso. A partir de entonces, las búsquedas quedaron en manos de familiares y voluntarios que durante semanas recorrieron los cerros con machetes y lámparas de mano. Cada día regresaban con menos esperanza. El cierre prematuro de esas operaciones fue, según los peritos actuales, el primer error irreparable. Las lluvias terminaron borrando cualquier indicio físico. Lo que quedó fueron versiones contradictorias, fragmentos de testimonios y un expediente delgado que, con los años, se volvió casi ilegible. En 1998, el presidente municipal de San Miguel del Valle era Rubén Jiménez López, un agricultor local con poca experiencia administrativa. En el expediente 224-98 figura su declaración ante la policía estatal. Afirmó que la desaparición de la familia Morales García parecía un asunto interno, quizá motivado por deudas familiares o problemas personales. Esa versión, nunca sustentada, sirvió para justificar la falta de recursos destinados a la búsqueda. Un memorando interno del ayuntamiento, fechado el 25 de agosto, recomienda no alarmar al pueblo y evitar la presencia de prensa externa. La instrucción fue acatada. Las notas sobre el caso desaparecieron de los murales comunales y, en los registros de sesiones del Cabildo, no vuelve a mencionarse el nombre de los Morales después de septiembre de ese año. En entrevista realizada en 2016, Jiménez López, ya jubilado y residente en Oaxaca de Juárez, sostuvo que en su momento hubo presiones de la policía estatal para cerrar el caso rápido. Negó haber tenido relación alguna con la familia, aunque varios pobladores recuerdan que José Morales había disputado con él la administración del sistema de riego comunitario. No hay constancia escrita de esa disputa, pero 2 exmiembros del Comité del Agua confirmaron la tensión. La versión del alcalde reforzó la idea de que los Morales se habían marchado voluntariamente. Durante meses, esa explicación bastó para mantener el silencio en el pueblo. La policía dejó de investigar y el expediente fue archivado como ausencia voluntaria. Ninguna autoridad pidió revisar las cuentas comunales ni los documentos de propiedad rural que José había firmado días antes de desaparecer. Décadas después, esa declaración seguiría pesando en los archivos. En la copia del expediente hallada en 2015, un funcionario escribió a mano sobre la hoja del alcalde, versión sin sustento. Fue la única observación añadida en 17 años. Entre agosto y septiembre de 1998, la desaparición de la familia Morales García apareció en apenas 3 notas de prensa regional. La primera, publicada en El Sol de Oaxaca, mencionaba una familia extraviada tras la fiesta patronal de San Miguel del Valle. La información provenía de un comunicado municipal, sin firma ni fotografía. 2 días después, Diario del Istmo publicó una versión distinta.
aseguraba que los Morales habían sido vistos rumbo a Puebla, posiblemente por motivos de trabajo. La tercera nota, en El Observador de Tlacolula, citaba a un testigo anónimo que hablaba de una discusión en la plaza esa noche. Nunca se verificó su identidad. En ninguna de las 3 publicaciones se volvió a tocar el tema. Cuando la periodista Laura Vázquez revisó esos ejemplares en 2015, notó que las ediciones posteriores no ofrecían seguimiento, aunque otros casos menores sí lo tuvieron. El archivo de prensa del Estado reveló además una irregularidad. El comunicado original enviado por el ayuntamiento mencionaba solo a José Morales, no a su esposa ni a los hijos. El texto completo decía: se desconoce el paradero de José Morales, quien habría abandonado el pueblo después de un altercado durante las fiestas patronales. Esa omisión alimentó la confusión de los primeros meses y dio pie a interpretaciones contradictorias. Cuando el caso fue reabierto, varios periodistas locales admitieron que en los 90 era común recibir presiones para no cubrir desapariciones rurales. La falta de acceso a archivos digitales o bases de datos contribuyó a que el caso se disolviera en el olvido. Solo quedó una breve mención en la hemeroteca, un encabezado borroso con la frase «familia ausente en San Miguel del Valle». Esa ausencia mediática no fue casual. En Oaxaca, finales de los 90 coincidieron con años de alta migración y tensiones políticas en comunidades zapotecas. La desaparición de una familia entera podía incomodar más de lo que parecía. Durante la revisión del expediente en 2015, la periodista Laura Vázquez encontró un sobre amarillento adherido al reverso de una carpeta. No figuraba en el índice original. En su interior había una carta escrita a mano con tinta azul, dirigida a Herminia García Puebla. El texto, fechado el 14 de agosto de 1998, un día antes de la desaparición, llevaba la firma de Teresa García, la madre de la familia. En la carta, Teresa agradecía a su hermana por el dinero enviado semanas antes y mencionaba su intención de visitarla cuando pasen las fiestas del pueblo. También hablaba de problemas con el agua del terreno y de que José había discutido con los del comité. El tono era cordial, sin señales de urgencia. La última línea decía: «Si no venimos pronto, escríbeme con don Julián». Ningún documento posterior menciona que la carta haya sido entregada. El hallazgo fue notificado a la Fiscalía de Oaxaca, que logró localizar a Herminia en 2016. Ella confirmó haber esperado esa visita que nunca ocurrió y afirmó no haber recibido la carta. Su testimonio coincidía con lo que otros familiares habían relatado años antes, que Teresa planeaba viajar a Puebla con los niños durante la segunda mitad de agosto. La carta reabrió la discusión sobre el contexto previo a la desaparición. Hasta entonces, se había asumido que la familia se marchó sin aviso. Pero el documento mostraba una planificación diferente. Pensaban viajar, no huir. Además, la mención de una disputa con el Comité del Agua coincidía con las tensiones descritas por antiguos miembros del Cabildo. Los peritos forenses analizaron el papel y la tinta. Ambos correspondían al periodo y mostraban signos de envejecimiento natural. No había indicios de falsificación. El sobre, sin embargo, presentaba una huella parcial que no pertenecía a Teresa ni a José. Nunca se identificó a quién correspondía. En 2015, cuando el hallazgo de restos humanos atrajo nuevamente la atención sobre el caso, los investigadores revisaron los mapas topográficos de la región. Una línea en particular, el llamado Camino Viejo del Molino, coincidía con el trayecto que, según los testimonios de 1998, la familia Morales había tomado al salir del baile. Era una vereda estrecha, flanqueada por árboles de encino y con tramos de tierra suelta que durante las lluvias se convertían en lodo profundo. El equipo de criminalística del Estado recorrió el sendero en abril de 2015, acompañado por guías locales. A unos 6 kilómetros del pueblo encontraron restos metálicos oxidados,
fragmentos de vidrio y pedazos de tela enterrados a poca profundidad. El área fue acordonada y se levantó un acta de hallazgo. Aunque el material estaba muy deteriorado, el patrón de distribución sugería un antiguo impacto o deslizamiento. Los peritos plantearon la hipótesis de que el vehículo de los Morales pudo haber caído por una pendiente lateral y quedado sepultado por el terreno húmedo. Sin embargo, la inspección geológica posterior mostró que la zona había sido alterada por una tormenta en 1999, lo que hacía imposible determinar la antigüedad de los restos. Algunos fragmentos, analizados por el laboratorio forense, contenían trazas de pintura gris metálica y fibras sintéticas compatibles con tapicería automotriz. Un campesino de la zona, Ernesto Ramos, declaró haber visto durante años objetos metálicos sobresaliendo del suelo, como si algo grande estuviera enterrado ahí. Dijo que nadie se atrevió a removerlos porque el terreno pertenecía al ejido y no se permitía excavar sin autorización. Su testimonio fue grabado en video, pero nunca presentado públicamente. La hipótesis del camino viejo no resolvía todas las incógnitas, pero por primera vez ofrecía una posible explicación física del paradero de la familia. Aún así, faltaba lo esencial: comprobar que los restos óseos hallados en la misma zona pertenecían realmente a los Morales García. En junio de 2015, las muestras óseas encontradas en la sierra fueron enviadas al Laboratorio de Genética Forense de Oaxaca de Juárez. El procedimiento tardó meses. Los huesos estaban fragmentados, expuestos a humedad constante y mezclados con restos animales. Aún así, los técnicos lograron extraer ADN mitocondrial de 3 fragmentos de fémur y una vértebra infantil. La fiscalía contactó a Herminia García, la hermana de Teresa, para obtener muestras de referencia. También participaron 2 sobrinos de José Morales. Los análisis se realizaron en conjunto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, bajo supervisión de peritos externos. Los resultados, entregados el 22 de diciembre de 2015, confirmaron coincidencias genéticas en un 99,8%. Los restos pertenecían a miembros directos de la familia Morales García. El informe, de 20 páginas, detallaba además la edad aproximada de las víctimas: un adulto masculino, una mujer joven y 2 menores. No se recuperaron suficientes muestras para un 5º individuo, aunque se hallaron fragmentos que podrían corresponder al niño mayor. El deterioro del material impedía conclusiones totales. Con la identificación, el Ministerio Público cambió la clasificación del expediente de ausencia voluntaria a homicidio por determinar. Sin embargo, no se encontraron señales de impacto de bala ni fracturas compatibles con violencia directa. El informe solo mencionaba trauma múltiple post-mortem, asociado a desplazamiento de minas en terreno. La entrega oficial de los restos se realizó discretamente en febrero de 2016. Herminia recibió 4 urnas pequeñas en una ceremonia privada. Sin presencia de prensa, ningún funcionario local asistió. En los registros, el caso permaneció abierto, sin sospechosos. Esa confirmación genética devolvía la existencia a la familia, pero no explicaba cómo ni por qué llegaron hasta ese punto del bosque. La evidencia científica cerraba una parte del misterio, solo para abrir otra más amplia. El hallazgo inicial en marzo de 2015 se debió a 3 hombres que subían cada semana a cortar leña en la sierra: Julián Pérez, su cuñado Antonio y un joven ayudante llamado Miguel. De los 3, solo Julián accedió a declarar ante la fiscalía. Su testimonio, grabado el 26 de marzo, ofrece la descripción más directa del lugar donde aparecieron los restos. Dijo que, al mediodía, mientras recogía ramas secas, percibió un olor como a metal viejo mezclado con humedad. Pensó que era un animal muerto, hasta que vio algo brillante sobresaliendo entre la tierra, una hebilla metálica con las iniciales MG. Al remover la maleza,
Encontró fragmentos de hueso y una suela de zapato infantil aún unida a parte de una media. No quise tocar más, declaró. Bajaron al pueblo esa misma tarde, pero el reporte oficial se levantó 2 días después. Julián recordó también haber visto, en esa zona, restos de lo que parecía una estructura oxidada, como pedazos de carro. No supo precisar el tamaño ni la forma, pero dijo que estaban muy hundidos en el suelo, como si el monte se los hubiera tragado. Los investigadores regresaron con él un mes después, aunque para entonces una lluvia fuerte había cubierto el sitio con lodo. Durante la entrevista, el leñador admitió haber escuchado desde niño historias sobre la familia que nunca volvió del baile. Contó que muchos evitaban pasar por esa parte de la sierra, no por miedo, sino por respeto. Decían que ahí se perdía el sonido, relató. Su comentario quedó anotado en el acta, sin interpretación. El testimonio de Julián Pérez resultó clave para conectar el hallazgo con el antiguo expediente. Sin su aviso, los restos probablemente habrían pasado desapercibidos otros 20 años. Sin embargo, su relato también revelaba una demora inexplicable entre el descubrimiento y la llegada de las autoridades. Ese intervalo, de más de 48 horas, sigue sin explicación en los documentos oficiales. Cuando el caso fue reabierto en 2015, los investigadores regresaron a San Miguel del Valle para entrevistar a los habitantes. Encontraron un pueblo distinto, nuevas casas, caminos pavimentados y apenas unos pocos vecinos que recordaban los nombres de los Morales García. La mayoría evitó hablar. Algunos decían no querer revivir cosas del pasado. Otros afirmaban simplemente no haber estado en el pueblo en 1998. La periodista Laura Vázquez registró que, en las conversaciones informales, siempre surgía una pausa antes de mencionar a la familia. Era un silencio breve, pero cargado. Una mujer mayor, identificada solo como Doña Rufina, comentó que Teresa era buena gente, pero José se metía en problemas del agua. No quiso decir más. Otro vecino, exmiembro del comité comunal, aseguró que en los días posteriores a la desaparición hubo reuniones privadas entre autoridades locales y 2 hombres forasteros como si fueran abogados. No existen registros de esas reuniones. Los investigadores intentaron entrevistar al antiguo delegado municipal, pero había fallecido en 2008. Su hijo, actual residente del pueblo, dijo no saber nada sobre el expediente. La iglesia local tampoco conservaba anotaciones relacionadas con la familia, salvo la fotografía colgada en la sacristía y una mención en el libro de comuniones de 1994. A pesar de la presencia policial y mediática, ningún habitante aceptó grabar testimonio formal. Las autoridades locales describieron la situación como reserva cultural, una forma de proteger la imagen del pueblo frente a forasteros. Para la fiscalía, sin embargo, el silencio colectivo era un obstáculo. En palabras de uno de los agentes, aquí nadie miente, pero nadie habla. Ese mutismo generalizado fue quizás el eco más persistente del caso. Entre los muros recién pintados y las calles renovadas, no quedaba rastro visible de la familia Morales. Solo la memoria fragmentada de unos pocos y el miedo difuso a nombrar lo que muchos aún sabían. En los sótanos del edificio de la antigua Procuraduría de Oaxaca, el archivo físico del caso Morales fue hallado en condiciones deplorables. Las carpetas estaban apiladas sin orden, con etiquetas borradas por la humedad. El expediente 224-98 presentaba páginas adheridas, márgenes ilegibles y sellos apenas visibles. En algunos folios, la tinta se había disuelto por completo. El equipo de revisión, integrado por archivistas y peritos documentales, trató de digitalizar los papeles. Durante el proceso detectaron irregularidades, hojas numeradas fuera de secuencia, firmas distintas en un mismo informe y al menos 4 tachaduras con tinta roja sobre declaraciones de testigos. Una de ellas, la de Jorge Castillo,
quien dijo haber visto a la familia subir a su camioneta, aparecía marcada con la palabra descartado. No se indica quién lo hizo ni por qué. También faltaban documentos clave, entre ellos el acta de inspección inicial de la vivienda de los Morales, que según el índice original debería ocupar los folios 10 al 13. En su lugar, había copias incompletas de otros casos rurales de la misma época. Cuando se pidió rastrear los originales, se informó que los archivos habían sido trasladados durante una remodelación en 2005 y que muchos se extraviaron. El estado del expediente no solo reflejaba abandono físico, sino descuido institucional. Cada falta de firma o página ausente era una grieta en la cadena de investigación. En palabras de uno de los archivistas, no es que ocultaran algo, simplemente dejaron de mirar. Al concluir la digitalización, solo pudieron conservar 19 folios legibles de los 27 iniciales. El resto quedó catalogado como documentación dañada sin valor pericial. Esa pérdida, aparentemente menor, explicaría por qué ciertos nombres, testimonios y fechas nunca volvieron a aparecer en las versiones oficiales del caso. En mayo de 2016, un exagente estatal accedió a hablar por primera vez sobre el caso. Se llamaba Ernesto Galindo y había participado en la búsqueda inicial de 1998. Jubilado desde hacía más de una década, vivía en un pequeño pueblo de la Mixteca. Su testimonio, grabado en audio, ofreció una visión distinta del cierre del expediente. Galindo aseguró que la orden de suspender las búsquedas no vino del municipio, sino de arriba, concretamente de la jefatura regional. Dijo que él y otros 2 agentes insistieron en continuar los recorridos, pero se les indicó que el caso debía considerarse asunto familiar sin delito. Nos dijeron que no había crimen sin cuerpo, y que no había cuerpo porque no convenía encontrarlo. Relató con voz pausada. El exagente recordó también una reunión en la comandancia de Tlacolula, donde un funcionario externo, nunca identificado en documentos, pidió limpiar los archivos antes del cierre anual. Según Galindo, esa fue la ocasión en que se retiraron varias hojas del expediente 224-98. Lo hicimos sin saber qué estábamos quitando, dijo. Nos dieron carpetas ya marcadas. Su testimonio no pudo ser corroborado, pero coincidía con las irregularidades encontradas en el archivo físico, páginas arrancadas, numeración alterada, informes incompletos. El hombre falleció meses después de la entrevista, antes de firmar una declaración formal. En su grabación hay una frase que quedó marcada en el registro pericial. No había maldad, había cansancio. Nadie quería mirar más allá. Para los investigadores, ese cansancio institucional explicaba en parte por qué una familia entera pudo desaparecer sin que nadie lo impidiera ni lo documentara correctamente. El testimonio de Galindo se incorporó al nuevo expediente, pero no generó acciones judiciales. En los márgenes del informe, un funcionario anotó: prescripción total. Testimonio no accionable. Cuando la Fiscalía reabrió el caso en 2016, una de las líneas de investigación más comentadas fue la posibilidad de que la familia Morales García hubiera intentado migrar a Veracruz o al norte del país. Algunos documentos del archivo parroquial mencionaban un conocido de José Morales que trabajaba en un rancho cerca de Córdoba y que le habría ofrecido empleo semanas antes de la fiesta. Esa versión fue retomada por medios locales, aunque nunca se hallaron registros de salida ni testimonios de tránsito en carretera. Los familiares negaron esa hipótesis. Herminia García afirmó que Teresa planeaba visitar Puebla, no Veracruz, y que la familia no tenía motivos económicos para marcharse sin aviso. José poseía una pequeña parcela comunal y colaboraba con el comité de agua, lo que les garantizaba ingresos modestos pero estables. Tenían casa, tenían tierra, dijo.
No iban a irse de noche con los niños. Los investigadores detectaron, sin embargo, que el nombre de José Morales figuraba en una lista de jornaleros que trabajaron en una plantación de cítricos en 1997. Ese dato alimentó la sospecha de que hubiese intentado regresar a ese empleo, aunque la distancia entre San Miguel del Valle y Córdoba, sumada a la presencia de 3 niños pequeños, hacía improbable el viaje sin ayuda. Otra versión hablaba de un conflicto interno. La familia habría tenido roces con un grupo de comuneros por el control del sistema de riego. En los registros de actas comunales aparecen anotaciones sobre una revisión pendiente de linderos en la parcela de los Morales, fechada 3 días antes de su desaparición. No se conoce el resultado de esa revisión. En los 90, muchos casos de desaparición rural se resolvían con la fórmula administrativa de migración voluntaria. Esa etiqueta sirvió durante años para cerrar expedientes sin investigación criminal. En el caso de los Morales, la hipótesis de migración fue la más cómoda y la menos probada. Durante la segunda inspección de la zona, realizada en septiembre de 2015, los peritos localizaron varios objetos dispersos entre la maleza. A pocos metros del punto donde se hallaron los restos óseos, apareció una hebilla de cinturón grabada con las iniciales MG, coincidentes con José Morales García. También se encontraron fragmentos de vidrio, monedas de 1997, un encendedor metálico y restos de una radio portátil dañada por la humedad. Uno de los hallazgos más significativos fue un trozo de tela bordada con hilos de colores. La perito textil del laboratorio estatal identificó el diseño como propio de los talleres artesanales de San Miguel del Valle. La pieza parecía pertenecer a una blusa femenina o infantil. Se preservó en cámara fría y posteriormente fue mostrada a Herminia García, quien la reconoció como similar a las que Teresa solía coser. Los objetos fueron catalogados como evidencia complementaria y enviados al almacén judicial de Oaxaca. Ninguno presentaba huellas dactilares aprovechables, aunque la hebilla conservaba restos de óxido y tierra compactada, indicio de larga exposición. La radio portátil, de marca japonesa, fue analizada por el área de electrónica forense. Su circuito estaba inutilizable, pero el número de serie permitió rastrear una compra hecha en Tlacolula en 1997, bajo el nombre de José Morales. Estos fragmentos materiales, aunque mínimos, aportaron una dimensión tangible al caso. Eran las únicas pertenencias confirmadas de la familia y sirvieron para reforzar la conexión entre los restos hallados y el expediente 224-98. Sin embargo, varios investigadores señalaron un detalle inquietante. Los objetos parecían haber sido movidos. La capa superficial de hojas y barro que los cubría era más reciente que la tierra donde yacían los huesos. Aquello sugería que alguien, en algún momento, pudo haber removido el sitio antes del hallazgo oficial. El 12 de febrero de 2016, la Fiscalía General de Oaxaca anunció oficialmente la reapertura del caso Morales García. El expediente, ahora bajo el número 15-FGOAX-2016, fue reclasificado como hallazgo de restos humanos con identidad confirmada. La decisión respondió tanto a los resultados genéticos como a la presión mediática generada por el reportaje de Laura Vázquez. El nuevo equipo investigador estaba integrado por 3 fiscales, 2 peritos forenses y un criminólogo con experiencia en desapariciones rurales. Su primera acción fue solicitar todos los documentos relacionados con el expediente original. La revisión arrojó múltiples vacíos. Faltaban actas, croquis y registros fotográficos. De los 9 testigos iniciales, solo 3 seguían con vida. La reapertura incluyó un nuevo recorrido por la zona del hallazgo, con drones y georradares portátiles. Los técnicos localizaron irregularidades en el subsuelo a unos 20 metros del punto original.
Se realizaron excavaciones de prueba, pero no se hallaron restos adicionales. El informe final del operativo concluyó que no se descarta manipulación previa del terreno entre 1999 y 2005. A nivel institucional, el caso generó tensiones. Algunos funcionarios consideraban que reabrir un expediente tan antiguo, sin indicios de responsables, era un gesto simbólico, no judicial. Otros defendían su valor histórico, un registro de omisiones estatales. En medio de ese debate, los restos fueron trasladados temporalmente al Instituto de Ciencias Forenses para su custodia y análisis complementario. El nuevo expediente incorporó también la grabación del ex policía Galindo y la carta de Teresa García a su hermana. Ambos documentos quedaron clasificados como anexos sin valoración penal. Oficialmente, el caso se mantuvo abierto, pero sin avances procesales. En la última página del informe de reapertura, un fiscal escribió a mano una frase sencilla: no hay culpables, pero sí hay historia. Los informes forenses elaborados entre 2015 y 2017 mostraron inconsistencias importantes. El primero, realizado por el Laboratorio de Genética Forense del Estado, estimó la fecha de muerte entre 1998 y 1999, basándose en el nivel de degradación ósea. Sin embargo, un segundo análisis efectuado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016 sugirió una data posterior, entre 2001 y 2002. La diferencia de casi 3 años encendió dudas sobre la cronología del caso. Si la familia desapareció en agosto de 1998, ¿cómo podían sus restos corresponder a un periodo posterior? La explicación más probable, según los expertos, era la alteración ambiental del sitio, exposición desigual a humedad, incendios o movimientos de tierra. No obstante, el informe de la UNAM añadía una observación poco atendida. 2 fragmentos óseos presentaban cortes finos compatibles con herramientas metálicas, anteriores al proceso de descomposición. La Fiscalía pidió una tercera opinión, esta vez al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El perito asignado concluyó que la diferencia en datación podía deberse a contaminación por sedimentos recientes, pero también mencionó la posibilidad de que los cuerpos hubiesen sido trasladados antes de quedar definitivamente cubiertos. Esa hipótesis nunca fue desarrollada oficialmente. Otro punto de discordia fue el número de individuos identificados. Mientras el primer informe hablaba de 4, el segundo mencionaba restos de al menos 5 personas. Los fragmentos adicionales nunca se relacionaron con otra desaparición conocida en la zona. No se emitió aclaración posterior. Estas contradicciones debilitaron el peso judicial del caso y reforzaron la idea de que nunca se conocería una verdad completa. Aun con el ADN confirmado, los peritajes no lograban trazar un relato único de lo ocurrido. Lo que para algunos era evidencia científica, para otros seguía siendo una colección de dudas enterradas bajo años de silencio. Con el paso de los años, el caso Morales García se transformó en una historia que casi nadie contaba completa. En San Miguel del Valle, los jóvenes sabían que hubo una familia que se perdió, pero ignoraban los detalles. Solo los mayores recordaban aquella fiesta patronal de 1998, el apagón repentino en medio del baile y la lluvia fina que cayó después. Algunos hablaban de una discusión cerca de la plaza entre José Morales y 2 hombres del Comité del Agua. Otros aseguraban que fue solo un malentendido de borrachos. Durante las entrevistas realizadas por Laura Vázquez en 2016, varias personas coincidieron en una imagen: Teresa bailando con sus hijas mientras el pequeño Mateo tocaba una tambora de juguete. Esa escena, inocente, trivial, era el último recuerdo vivo que muchos guardaban.
Nadie mencionaba el camino viejo, ni el vehículo, ni las búsquedas. La iglesia mantenía aún la fotografía original, aunque el marco de madera estaba ennegrecido por el tiempo. El párroco actual explicó que la conservaba porque representa la fragilidad de las familias del valle. La colgó junto a un cartel con nombres de desaparecidos recientes, ampliando el significado del caso más allá de los morales. En 2017, un grupo de estudiantes de antropología visitó el pueblo para documentar testimonios. De esas grabaciones surgió un patrón común. La memoria del hecho no se había perdido, solo se había fragmentado. Cada vecino recordaba un detalle distinto, una frase, una mirada, un sonido, pero nadie poseía el relato completo. El silencio persistente del pueblo no era olvido, sino defensa. San Miguel del Valle había aprendido a convivir con la ausencia. Hablar del caso era reconocer una herida que, de algún modo, seguía abierta en cada familia que vio marcharse a los suyos sin retorno. En 2018, la Fiscalía de Oaxaca dio por agotadas las líneas de investigación activas del caso Morales García. No se emitieron órdenes de captura ni se identificaron responsables. Los restos fueron entregados definitivamente a Herminia García, la única familiar directa que aceptó reclamarlos. Las urnas fueron sepultadas en Puebla, en un cementerio pequeño de Atlixco, sin presencia de autoridades ni prensa. En el pueblo, el expediente regresó al archivo bajo un nuevo código, caso cerrado sin resolución penal. Nadie lo anunció públicamente. Solo una breve nota interna resumía 19 años de investigación, restos identificados, causa de muerte indeterminada. San Miguel del Valle continuó su vida cotidiana. El camino viejo fue cubierto parcialmente por una nueva ruta pavimentada, y la zona del hallazgo quedó bajo monte denso. En 2020, un incendio forestal arrasó parte del terreno, borrando cualquier señal física del lugar donde fueron encontrados. Hoy, los habitantes más jóvenes apenas conocen el nombre Morales. La foto que permanecía en la sacristía fue retirada durante una remodelación y guardada en el archivo parroquial. Nadie supo decir cuándo exactamente desapareció de la pared. Entre los documentos digitalizados del expediente figura una nota final, sin firma ni fecha, escrita con bolígrafo azul en el margen inferior de una hoja. Ellos sí estuvieron aquí. Lo que no sabemos es quién más estuvo. En el archivo digital de la Fiscalía, el caso Morales García ocupa apenas 32 megabytes. Entre los documentos escaneados hay fotografías borrosas de huesos, copias de informes ilegibles y una imagen de la familia frente a la iglesia de San Miguel del Valle. Ningún registro explica cómo pasaron 17 años antes de encontrarlos. El expediente termina con una hoja sin membrete, añadida en 2016. Solo contiene una frase, escrita a mano con lápiz. No fue el monte quien los ocultó. No se conoce quién la escribió. El archivo permanece abierto,